Muy buenas, queridas estudiantes. Bueno, nosotros vamos a iniciar con un nuevo tema, el cual, o vamos a darle inicio mejor a nuestro tema, a nuestro crédito, que es el crédito de neurolingüística. ¿Listo? Entonces, pues vamos a analizar el concepto de neurolingüística, vamos a conocer qué estudia la neurolingüística, a qué se dedica la neurolingüística. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por describir conceptos, que es lo más importante para abarcar el tema que nos compete a nosotros. ¿Listo? Entonces, para conocer en primer lugar qué es la neurolingüística, siempre hacemos una división de nuestros dos conceptos, el concepto neuro y el concepto lingüística. Cuando hablamos del concepto neuro, nos referimos a toda la parte neuronal, como su mismo nombre lo indica, ¿listo? A toda la parte del proceso que hace nuestro cerebro para codificar todo el lenguaje. Por eso es neurolingüística. Y cuando hablamos de lingüística es toda la parte del lenguaje, para que tengamos muy en claro esa parte, ¿listo? Entonces, eso es como tal la neurolingüística. Aparte de ello, pues se le conoce que es una disciplina que analiza los métodos del cerebro humano, ¿listo? ¿Para qué? Para que logremos una mejor comprensión, un mejor análisis, una mejor decodificación de todo lo que es el lenguaje, tanto el lenguaje hablado como el lenguaje escrito. Según algunos expertos, nos dan a conocer que la neurolingüística tiene una raíz interdisciplinar. ¿Qué quiere decir interdisciplinar? Que abarca muchas disciplinas y todas esas disciplinas hacen parte de lo que es neurolingüística. ¿Por qué? Porque beneficia diferentes disciplinas, como es la parte de neurobiología, de lingüística computacional, la noción de la neurolingüística, ¿sí? Y todo ello se suele vincular al estudio de lo que nosotros llamamos la carencia del lenguaje, que es la afasia, ¿listo? Eso lo iremos viendo mucho más adelante para que no nos confundamos un poco con los conceptos, ¿listo? Pero me interesa que aclaremos lo que es el concepto neurolingüística, ¿sí? Que tengamos muy claro eso. Y para hacer una breve conclusión de lo que estamos hablando entonces, neuro, toda la parte neuronal, toda la parte de nuestro cerebro, y lingüística, toda la parte del lenguaje. Entonces, al unir los dos conceptos tenemos que es cómo nuestro cerebro decodifica ese lenguaje, cómo nuestro cerebro se encarga de todo el proceso del lenguaje. ¿Listo? Que es tan importante en los niños, porque muchas veces nosotros nos dedicamos pues a dar conocimientos a los niños y a veces ellos no logran comprender todo y debemos remitirnos a saber cómo es todo el proceso neuronal de ellos para entender muchas situaciones de ellos. ¿Listo? La neurolingüística tiene una historia, quiere decir que tiene un comienzo, y esos comienzos de la neurolingüística se dan alrededor de todo lo que los científicos, por decirlo de esta forma, querían conocer acerca de los problemas del lenguaje. Entonces, a raíz de eso, ellos se dedican a hacer un estudio frente a por qué los niños o por qué los seres humanos padecían problemas del lenguaje. Al saber todo o al querer conocer todo eso, se da estos conceptos. ¿Listo? Entonces, todo esto se da a raíz de la afasiología, conocer por qué había problemas de lenguaje en los niños. Y todo esto pues nos lleva a que había un daño cerebral en los niños y empieza ahí como a crearse la historia de la neurolingüística. ¿Listo? Entonces, pues como resultado a ello, se observan diferentes carencias, diferentes inconvenientes en el lenguaje, y se van obteniendo cambios que a través del tiempo van obteniendo diferentes resultados, y esos resultados van favoreciendo y van aportando bases significativas al proceso neurológico y al proceso lingüístico de los niños, en este caso de los niños, pero si hablamos de neurolingüística, pues es del ser humano como tal. ¿Listo? Hay un diagrama que les voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo observen. Ese diagrama está dentro de nuestras diapositivas, que me interesa que las tengan para que ustedes puedan estudiar el tema, pues teniéndolo mucho más presente, por decirlo de esta forma. Igual está el video también, y también está todo el proceso de asesoría que les brindaré respecto al tema.
¿Listo? Entonces, dentro de un diagrama de lo que es la neurolingüística, nosotros empezamos por entender que es una combinación bioquímica neuronal, ya como más concepto, ya como un concepto mucho más avanzado, ¿sí? Empezamos a entender que es toda la estructura del lenguaje. Entonces, al entender qué es la estructura del lenguaje, nos enfocamos en saber cómo es el ser humano y cómo se desarrolla su cerebro. Entonces, dentro de eso, nosotros sabemos que los seres humanos en su cabecita poseen ¿qué? Pensamientos, poseen emociones, todo eso está como, lleva como una línea, es como lineal, por decirlo de esa forma. Entonces, dentro de nuestro pensamiento encontramos lo que son las emociones, encontramos lo que son los sentimientos, encontramos que eso activa nuestros campos neuronales. De esa forma se activan nuestros campos neuronales, haciendo que se generen unas sustancias, ¿listo? Entonces, eso hacia la parte del desarrollo neuronal, para que lo tengamos muy claro. Y en la parte de los pensamientos también encontramos lo que son las actitudes, y esas actitudes se dan gracias a diferentes circunstancias que vive el ser humano, y todo eso se genera dentro de su cabecita, genera como un proceso, ¿listo? Eso hacia la parte neuronal, vuelvo y les repito. ¿Qué genera esas circunstancias? Genera situaciones de conducta, genera situaciones de bienestar o de conflicto frente a la situación que se ha vivido. Todo lo que les estoy dando a conocer hasta el momento es la parte química, la parte física del cerebro, ¿sí? Para que no se me vayan a confundir. De todas formas, de todo esto ustedes observan el video y luego cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto estaré para resolvérselas. Dentro de todo lo que es la neurolingüística también encontramos que nuestro cerebro es tan maravilloso. Ustedes saben que el cerebro humano es una de las creaciones más perfectas. ¿Por qué? Porque en primer lugar es una de las creaciones hechas por Dios. ¿Listo? Entonces desde ahí parte que es la perfección total. Que hayan inconvenientes que se generan desde el nacimiento del bebé o todo ese proceso, pero nuestro cerebro es magnífico y nuestro cerebro hace cosas que nosotros a veces no alcanzamos a imaginarnos. ¿Listo? Entonces, lo que hace la neurolingüística, en este caso, que es el caso puntual o el tema puntual que estamos hablando, es estudiar los mecanismos del cerebro humano que facilitan nuestro conocimiento y la comprensión del lenguaje. Eso es como tal lo que hace la neurolingüística, para que lo tengamos muy claro. ¿Listo? ¿Qué nos permite hacer la neurolingüística? Muchas cosas y muy interesantes, que nosotros a veces las hacemos, pero pues no le ponemos la suficiente atención, porque pues no, como que no nos ponemos a pensar, oiga, venga, yo pienso, yo actúo porque es que mi cerebro está haciendo tal reacción. No, nosotros lo hacemos porque es algo ya que se da en el momento, ¿sí? No es algo que nosotros vamos a pensar delimitadamente qué vamos a hacer, no, porque ya es un proceso que está dentro de nosotros como seres humanos. ¿Listo? ¿Qué más pasa con todo lo que es la neurolingüística? Nos permite conocer los procesos mentales que nosotros hacemos, nos permite conocer y codificar la información, y de esa forma nosotros podemos pensar y nosotros podemos actuar. ¿Listo? Entonces de ahí nace toda la importancia y todo lo que genera la neurolingüística dentro de nosotros. Es decir, gracias a ello nosotros conocemos esos procesos que hace nuestra cabecita, y gracias a ellos nosotros podemos pensar y podemos actuar. Por eso está ligado hacia lo que son los sentimientos, por eso está ligado a lo que son las actitudes. ¿Listo? Parte desde esa idea, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, cada vez que hablemos de lo que es neurolingüística, pues hombre, tengamos en cuenta esos aspectos tan importantes que cumple nuestro cerebro y que son tan necesarios. ¿Listo? Aquí entra a jugar una parte y entra a jugar un papel importantísimo, un tema que nosotros ya hemos visto, ¿listo? Que son los hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Cada una ya conoce qué hace nuestro hemisferio izquierdo y qué hace nuestro hemisferio derecho, porque sabemos que cada uno cumple unas funciones básicas que generan el desarrollo del ser humano en cuanto a todo lo que tiene que ver con sus capacidades intelectuales. ¿Cómo así? Nuestro hemisferio izquierdo se encarga de lo que es el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito. Nuestro hemisferio derecho, todo lo que es la imaginación, la creatividad, la parte musical, la parte creativa, la parte de
todo lo que es artes como tal. ¿Listo? Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de neurolingüística, si nosotros observamos lo que hace nuestro hemisferio izquierdo, nos podemos dar cuenta de una cosa. Nos podemos dar cuenta que allí encontramos lo que es el lenguaje escrito y lo que es el lenguaje hablado, que si nos remitimos al concepto de neurolingüística, podemos darnos cuenta que aquí está inmerso el tema, ¿sí? Entonces todo es como, alguna vez yo les dije en clase, nuestro cerebro es como una empresa, como una máquina, y cada partecita se encarga de hacer una cosa como tal. Entonces eso es lo que hace nuestro cerebro. Gracias a todas esas partecitas que tiene, es que podemos hacer un proceso y llevar un proceso a cabo, para que lo tengamos muy presente, chicas. Ya más adelante hablaremos de lo que es la programación neurolingüística, hablaremos de todos esos temas que créanme que son bastante interesantes y que yo después de este video les voy a dejar unos enlaces para que ustedes entren y estudien más a fondo lo que es la neurolingüística, y se los aseguro que va a ser un tema muy apasionante y es un tema que genera mucho gusto en nosotros. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta y para tener claro, les voy a presentar este pequeño diagrama que está acá y se los voy a explicar de igual forma. También podrán encontrarlo, como les digo, dentro de sus diapositivas en la plataforma, para que lo tengan presente y para que ustedes cada vez que quieran entrar y estudiarlo lo puedan hacer. Neurolingüística, importante, relación entre dos cosas. Por un lado, lenguaje y comunicación. Por otro lado, aspectos de la funcionalidad de nuestro cerebro. ¿Listo? Clarísimo. Desde ahí ya podemos partir de aquí en adelante a conocer más conceptos de neurolingüística y a tenerlos muy claros en nuestra cabecita. Implica la combinación de varias teorías. ¿Cuáles? La parte de neurología, la parte de lingüística, la parte de psicología y la parte de neurofisiología. ¿Por qué? Porque todas ellas hacen parte del concepto neuronal y hacen parte del concepto de lingüística. ¿Listo? Entonces, por eso están inmersas en este campo. La neurolingüística es tan esencial y es tan importante para nosotros los seres humanos que trata de responder bastantes preguntas, como una de ellas, ¿por qué se hace o por qué es necesario el lenguaje en nosotros los seres humanos? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los animales? Importante para que esas preguntas las tengan ahí y en nuestra clase en WhatsApp las podamos socializar. ¿Listo? El centro del lenguaje usa el mismo tipo de sistema de cómputo neuronal como otros sistemas cognitivos, así como el de la música y el de las matemáticas. ¿En qué parte del cerebro se almacenan las palabras aprendidas? Entonces, todas estas preguntas que encontramos ahí, esas preguntas nos las ayuda a responder como tal la neurolingüística. ¿Listo? ¿Por qué? Porque gracias a todo esto es donde encontramos que esas preguntas nos las puede resolver nuestra parte neuronal y nuestra parte lingüística. Entonces, clarísimo, lo que me interesa en este momento es que nos quede muy claro, muy claro esa partecita. ¿Listo? Por otro lado, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿De qué forma funciona nuestro cerebro? Genial, ¿no? Genial saber cómo funciona nuestro cerebro. Lo que yo les digo, muchas veces no nos detenemos a pensar, oiga, venga, mi cerebro hace tal y tal cosa porque es que no, él hace eso porque es que es la funcionalidad del cerebro, es la funcionalidad de nuestro cuerpo. Pero la funcionalidad de nuestro cerebro parte de lo siguiente, el cerebro almacena información. ¿Cómo almacena esa información? Gracias a unas células que se encuentran en nuestro cerebro. Esas células son nuestras neuronas y las células gliales. Y es como unas redes de información que hay en nuestro cerebro. Y gracias a esas redes de información podemos encontrar la diferente información que transporta nuestro cerebro o que tenemos en nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hacen en última estas redes neuronales? Son las que conectan las partes del cerebro con todos nuestros movimientos, incluyendo lo que hace necesario el proceso del habla y lo que hace necesario que se produzcan las sensaciones internas y externas.